Bienvenido una semana más a nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva, con su cita habitual y con tertulianos de distinta representación de la sociedad civil y del mundo empresarial. Y en este caso vamos a tocar también el tema de las fundaciones, que nunca ha sido una de las cuestiones que hemos tenido encima de la mesa, aunque hay una labor muy importante que desarrollan distintas fundaciones que hay implantadas en la provincia de Huelva. Vamos a tener la oportunidad de conocer a una de ellas principalmente, pero también, aprovechando uno de los invitados, porque este es presidente, pues también hablaremos de la misma. En esta semana la noticia más importante, por supuesto, es la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía, la disolución del Parlamento, que es una posibilidad que tiene la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta del Gobierno, según el Estatuto de Autonomía, de poder disolver el Parlamento. Estaba un tema que ya habíamos hablado en anteriores semanas y al final se han cumplido las previsiones. Pero también vamos a hablar de los temas económicos, porque tuvimos en su momento también la visita de Juan José del Hoyo, que está a mi derecha en la mesa, presidente del Consejo Económico Social y catedrático de la Universidad de Huelva, donde nos aventuraba unas expectativas negativas en cuanto a la creación de empleo en el 2015 en la provincia de Huelva. Los datos que salieron de la última encuesta de población activa, la verdad es que no fueron nada positivos, sino fueron un jarro de agua fría, yo creo bastante importante, porque mientras la tendencia andaluza y nacional era de creación de puestos de trabajo, en Huelva, pues todo lo contrario, en comparación con el 2013, se había incrementado en 10.300 personas, que me parece muchísimo incremento, ¿no? Vamos a tener oportunidad también de hablar de ello, pero voy a pasar primero a presentarle a los invitados de esta semana. A mi derecha, como decía, Juan José del Hoyo, presidente del Consejo Económico y Social y catedrático de la Universidad de Huelva, y más a su derecha en la mesa, un empresario de mediana y pequeña empresa, que siempre queremos que esté con nosotros en estas tertulias para conocer la realidad y detectar lo que ellos llaman la microeconomía, lo que de verdad se cuece en el mundo económico de la provincia, que en este caso es Andrés Rodríguez, gerente de distribuciones Ansar y miembro del grupo BNI, de los que hemos tenido ya en anteriores semanas también en esta tertulia. Bienvenido, Andrés. Y tienes la oportunidad de expresarte como tú quieras y de decir todas las cosas que tú quieras y de darnos tu opinión. A mi izquierda, en la mesa de esta tertulia, Antonio de la Vega, director de la Fundación Atlantic Copper. Es una de las fundaciones que más actividad yo creo que tiene en esta provincia últimamente, y reciente han sido la salida de las becas para universitarios. Vamos a hablar también de ello y que nos cuente las actividades, porque ya como decía al principio, nunca hemos tenido un representante de fundación para hablar precisamente de las actividades de la fundación. Bueno. Y también a su izquierda tenemos a Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también presidente, curiosamente, de la Fundación Flores Jimeno, que también desarrolla sus actividades, con lo cual tenemos la oportunidad de conocer el mundo de las fundaciones en la provincia de Huelva en esta ocasión. A mí me gustaría empezar por la fundación que dirige Antonio, y que nos explique un poco las actividades y sobre todo la última iniciativa de las becas para universitarios. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Pues efectivamente la Fundación Atlantic Copper, lo que hay primero que decir es que es una fundación empresarial, es decir, su entidad fundadora es la empresa Atlantic Copper, con sede social y fiscal en Huelva, y de la que se nutre en casi el 100% los fondos que destinamos a hacer las actividades de responsabilidad social externa de nuestra empresa fundadora. Como bien decías, estamos inmersos justo en este momento en la revisión documental de la sexta convocatoria de becas para estudios en la Universidad de Huelva. Nuestra fundación es una fundación de corte educativo, cuyo fin principal está en el apoyo a la educación reglada y a la educación medioambiental. Más del 50% de los fondos que invierte nuestra empresa fundadora y que dedicamos a la ejecución de nuestros programas se dedican a programas de tipo educativo. Hacemos otro tipo de actividades también relacionadas con la difusión y el fomento del conocimiento del metal que fabrica nuestra empresa fundadora, del cobre,
Tenemos un concurso de relato corto que acaba de terminar, que vamos alternando bienalmente con un concurso de fotografía temática sobre el cobre que convocaremos en los próximos meses. Tenemos también un apoyo decidido a las manifestaciones culturales más importantes de Huelva y su provincia, como pueden ser el Festival de Cine Iberoamericano o recientemente, que yo creo que va a empezar ya el mes que viene, el Festival de Fotografía Latitudes. Latitudes sí tenemos que traer precisamente a sus organizadores. Yo he hablado con Rafael Terán precisamente en estos días y no ha podido estar presente, lo invitaba a la tertulia para que habláramos precisamente de Latitudes, perdona que te acordé, pero en fin, tiene un problema familiar y está en este momento con menos tiempo del que él quisiera para poder atender estas invitaciones. No olvidamos nuestro recuerdo a Rafael, estupendo, de nuestra parte también. No olvidamos tampoco de ninguna manera el aspecto social. Nuestra fundación mantiene convenios de colaboración con entidades que trabajan por los menos favorecidos de nuestra sociedad, que también es un capítulo relevante de nuestra actividad. Sí quería destacar en el área de la educación medioambiental el fomento del conocimiento del paraje natural Marismas del Odiel, que para nuestra fundación es el paraje natural de referencia, con el que llevamos ya realizando durante 3 años programas educativos muy importantes, muy relevantes. De hecho, en esta misma semana hemos presentado la 3ª edición del programa Mi Marisma, mi escuela, coincidiendo con el Día Mundial de la Educación Ambiental, en colaboración con las delegaciones territoriales de las Consejerías de Educación y de Medio Ambiente. Gracias a esos programas, pues cuando termine esta 3ª edición, pues unos 3.000 niños habrán pasado por el paraje natural y habrán conocido pues las excelencias medioambientales de ese paraje que tenemos aquí tan cerca y que, de nuestro punto de vista, pues no es suficientemente conocido, y por eso nos volcamos con él. Y volviendo a lo que tú me decías, Fernando, sin perjuicio de más adelante entrar en más detalle y responder a cuantas cuestiones puedan surgir en la mesa, te decía que estábamos inmersos en la revisión documental de la 6ª convocatoria de becas. Afortunadamente, y eso nos llena de satisfacción, de nuevo hemos batido récord de solicitudes. Hemos recibido 52 solicitudes para estudios en la Universidad de Huelva y estimamos que podremos conceder en esta convocatoria alrededor de 38. Hay que destacar que estas becas tienen un nivel de exigencia bastante elevado, porque no solo tienen que ser estudiantes que tengan un entorno socioeconómico no demasiado favorable, somos algo más flexibles que los baremos de las becas oficiales del Ministerio, pero sí nos fijamos bastante en ello. Hay que decir también que son compatibles con las becas del Ministerio, nuestras becas son compatibles, pero a diferencia del Ministerio somos un poco más exigentes en el rendimiento académico. Dependiendo de la facultad o del centro de la escuela en la que se estudie, pues exigimos una nota media cuyo mínimo puede ser un 7,5 o un 8, dependiendo de las tareas. Y bueno, tenemos abierto también el plazo para la solicitud de las becas para estudios internacionales, que también las llevamos a cabo, muy importante porque entendemos que el desarrollo de capacidades transversales como el conocimiento de idiomas y el conocimiento de otras sociedades son un complemento indispensable para nuestros estudiantes y queremos también ayudar en esa labor. Hablando de lo que ha acontecido en esta semana, se nos había olvidado mencionar la concesión, la licencia para la reapertura de la mina de Río Tinto, que es un tema importante. Y yo que tenemos aquí a Manuel Flores Caballero, que conoce bien todo el tema de Río Tinto, yo no sé si en este momento nos llega oportunamente, en tiempo, vamos a saber aprovechar según está el precio del cobre, o vamos a llegar tarde. Es una de las preguntas que el otro día yo dejaba caer en las redes sociales y que Alfonso Vargas, catedrático de la universidad, ya lo había comentado él también en otra red social y me lo indicó en mi muro, ¿no? Entonces, yo tengo esa incógnita, ¿no? Si vamos a llegar o si esto es una cosa puntual que haya descendido el precio del cobre en el mercado de Londres. Nosotros realmente en la tertulia hemos sido siempre proclive a la apertura de los yacimientos mineros de la provincia, máxime cuando se está en una etapa del ciclo que ha tenido las bondades de los precios, es decir, unos precios inusitados, ¿no? Efectivamente, ya llevamos como desde agosto del 2014 con una caída del precio del cobre y que parece que en los últimos tiempos, digamos, se acentúa más la caída. Sin duda, estos negocios mineros, y he tenido la ocasión de trabajar en ellos, porque fue mi primer trabajo después de terminar la carrera,
pues tienen como característica especial que son negocios de precio y de cantidad. Y cantidad se llama siempre en el metal, en la ley de metal, ¿no? No en la cantidad de mineral, sino en la riqueza que tiene el mineral. Por lo tanto, quiere decir que cuando los precios son buenos y las leyes del mineral son buenas, son muy atractivos, evidentemente, en la apertura. Viceversa, cuando las leyes son bajas y los precios son bajos, pues quiere decir que son los peores momentos. Esto se puede trasladar, y lo he trasladado yo en mi experiencia profesional, a todo lo que es extractivo, como puede ser el marisco, el pescado e incluso las plantaciones de naranja o de cualquier otro cultivo, ¿no? Porque los cánones son los mismos. Por lo tanto, son negocios que hay por detrás muchos riesgos. De tal manera que si afrontas una situación y tienes las adversidades del precio, cantidad o la suma de los dos, pues claro, se va al traste, ¿no? Evidentemente, en un momento que ya se empieza a caer, pues quiere decir que hemos perdido 7 o 8 años maravillosos para la apertura. De todas maneras, no, en eso yo no soy pesimista, porque estos negocios hay que mirarlos en un ciclo de 10 o 12 años. No se pueden mirar en la anualidad de suelta, ¿eh? Es decir, que eso hay que decir. Pues dicho esto, yo creo que no es muy favorable que coincida con la campaña electoral. Es decir, que esta te lo pone en duda, ¿no? Eso número uno. Número dos, parece que hay que digamos, leer más detenidamente los ofrecimientos. La apertura de una mina, es decir, ya cuando se abrió Río Tinto, cuando se abrió Tarsi en el siglo XIX, quiere decir que lo primero que tienes el primer problema que tienes que afrontar es quitar las aguas. Quitar las aguas hoy tecnológicamente es una tontería. El problema es dónde te llevas esas aguas. Y aquí hay un problema tecnológico brutal. Hay una denuncia incluso del día 12, si entráis en Internet, de los sindicalistas, es decir, el personal de la propia empresa perteneciente a OGT, en que denuncia los vertidos de esas aguas al río Odiel. Entonces, esto quiere decir que es un tema muy serio, desde el punto de decir, hables con cualquier técnico que esté metido en la materia, y esto es un drama. Porque tenemos las aguas en la presa famosa que hay camino de Aracena, cuando pasáis, eso es altamente contaminante, ¿no? Tienes las que están en Cerro Colorado y las que están en Corta Atalaya, que está ofreciendo además un problema de permanencia de la corta, es decir, que se corre el riesgo de hundimientos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay un problema de dónde te llevas esas aguas, número uno, o número dos. Número tres, aquí se dice que dentro de 3 meses se saca mineral y ya se empieza a tratar. Cuando yo trabajé en Río Tinto Patiño, actual Atlantic Copper, el proyecto de Cerro Colorado pues supuso cerca de 3 años su implantación, como aquí cuando Lurgui construyó las plantas, pues fueron también 2 años, 2 años y medio. Entonces quiere decir que eso en 3 meses no está en funcionamiento ni muchísimo menos. Lo que me ha llegado a mis oídos incluso que es todo lo contrario, en vez de estar realizando labores de mantenimiento o de modernización o de rehabilitación de las plantas, lo que se está es precisamente quitando todo y vendiéndolo en plan de chatarra, ¿no? Por lo tanto, donde hay un rincón que haya un poquito de cobre, a la venta, ¿no? Eso es con lo que ha llegado a mis oídos. Pero bien, vamos a hablar en términos positivos. Si de alguna manera el proyecto se habla de 123 millones de toneladas de mineral, con una ley habla del 0,49%, quiere decir que entra dentro de lo que se llama un macroproyecto, es decir, un proyecto de mucha envergadura, con una ley en cobre baja. Es decir, que cuando Río Tinto se explotó, la media de los 82 años de los ingleses está por encima del 2% en ley de cobre. Es decir, aquí estamos hablando menos de la mitad, menos de una cuarta parte, menos de una cuarta parte. Por lo tanto, es un negocio de muchísimo volumen y, digamos, hay que ajustarlo mucho porque, de alguna forma, cualquier desviación trae como consecuencia un proyecto. Por lo tanto, yo el primer condicionante que le pondría a esta apertura y a esta alegría era que todo menos subvenciones. Es decir, que una mina la define su propio nombre. O es mina o no la abra. Entonces,
Si esto lleva subvenciones, huele mal. Esperemos que no las lleve. Y segundo, yo entiendo, y lo he dicho antes, no ahora, que son los técnicos los que tienen la última palabra, los que tienen que, de alguna forma, poner las condiciones que son necesarias para acometer un proyecto de esta envergadura. Y ahí yo lo viví, es decir, está el tema de una gran presa nueva, está la modernización, por no decir más que el aprovechamiento de unas instalaciones que llevan 20 años abandonadas, posiblemente sean la de construcción de unas nuevas instalaciones y después la puesta en marcha de la minería, ¿no? Es un proyecto, entiendo, a 2 años y medio o 3 años. Esto no es una cosa que se toca un botón y se empieza a funcionar. Si fuera una mina pequeña es distinto, ¿eh? Es de nueva construcción, de nuevo diseño y empiezas a abrirla. Pero tú ya tienes unas cortas, que es lo que supuso siempre para la compañía española y para Río Tinto Patiño, unos problemas, ¿no? Cuando tú quieres expansionar, tienes ya que agrandar las cortas, con lo cual al agrandar las cortas, las inversiones de movimientos de estéril son brutales. Entonces esto quiere decir que de alguna manera no es un proyecto tan fácil. El proyecto Cerro Colorado además fue viable, fijaros bien, porque cuando se empezó a acometer había una montonera, que cuando vais a Río Tinto veréis que hay un mineral visible todavía, una terraza visible, muy rojizo, casi rozando un marrón muy oscuro. Eso es gosan, eso es mineral que tiene oro y plata. El oro y plata que tiene ese gosan es el que permitió quitar toda esa montonera y el movimiento de estéril para poder explotar la masa. Si no hubiera habido gosan, los números no hubieran salido, ¿eh? Entonces quiere decir que los proyectos mineros son proyectos que tienen que estar en manos de los especialistas y no en manos de los políticos. Yo, si todo sale bien, afortunadamente me alegro, pero pongo encima de la mesa que esto debe estar en manos muy técnicas y de alguna forma en manos de profesionales. Y Río Tinto ha tenido magníficos profesionales que no sé que ninguno de ellos esté metido en plantilla ni como consultor siquiera. Yo recuerdo mi época de cuando estuve en la fundición, en el complejo metalúrgico de Huelva, siempre visitaban estas plantas consejeros de otras empresas, es decir, que los altos directivos, cuando ya están jubilados, pues pasan no a una jubilación ya, digamos, y que la empresa se desprende de ellos, sino pasan a una especie de ser consultores, ¿no? De tal manera que cuando hay un proyecto, hay una mina, pues son estas personas las que lo visitan, las que tal, porque tienen una experiencia muy grande y de alguna forma te hacen el informe con la opinión muy válida de ellos, ¿no? Yo tuve ocasión de estar en 2 o 3 circunstancias con consultores de este tipo y es una maravilla, porque claro, son gente que domina muy bien el sector, ¿no? De todas maneras, invitaremos a una próxima tertulia a los representantes de Metaltessus y que nos expliquen todo el proyecto, es la mejor manera de eso. En el Consejo Económico y Social, cuando habéis hecho el estudio del año 2015, las previsiones económicas de la provincia de Huelva, ¿habéis contemplado el tema de Río Tinto o no, porque no había salido todavía, ¿no? Nosotros hacemos las extrapolaciones, las hacemos en base al pasado reciente. Si cogemos series con técnicas econométricas y hacemos predicciones a corto plazo y a medio plazo. Y evidentemente no está sujeto la posible apertura, igual que tampoco está sujeto el posible cierre de una planta que no esté previsto. Puede ver la tendencia, lo puede marcar. Claro, el caso de Metaltessus, bueno, el caso del último informe, yo tengo aquí las cifras ya de final de año, tanto de paro registrado, afiliación, como la encuesta de población activa, son más dramáticos porque en la provincia de Huelva también está el impacto del último plan de empleo, que ahora mismo hay mucha gente en alta, que por trabajos eventuales y que se va de alguna forma a quedar en el paro otra vez dentro de pocos meses. La situación es dura, porque hay en este momento 5.100 personas más activas respecto al año pasado. Hay 12.900 ocupados menos, eso es un drama total, de los cuales 8.100 son nuevos parados, es decir, que ha habido pues 2.000 y algo que son personas que han ido, 4.000 personas que han ido a la jubilación, fundamentalmente, ¿no? Con lo cual las perspectivas contrastan enormemente con la media española y la media andaluza y bueno, están confirmando lo que decíamos ya en el verano,
porque los actos ya del mes de mayo, mes de junio, auguraban esta situación a final de este año, y los actos actuales se auguran una situación aún peor durante los próximos meses. Entonces, una situación dramática. ¿Por qué? Pues porque Huelva, desgraciadamente, nos encontramos en una situación muy mala para competir en muchos sectores, porque nos faltan inversiones que se han hecho en otros sitios muy cercanos y no se están haciendo aquí. El caso, por ejemplo, del sector turístico, que ha sido también la noticia este año, de que ha sido un año muy malo para la provincia de Huelva, curiosamente, ha sido un año malo, Sí, todo lo contrario isla. de lo que ha ocurrido en el contexto de Andalucía. Sí, pero observa, a raíz de lo que dice Juanjo, que la primera provincia para empleo es Madrid y la segunda y tercera es Sevilla y Málaga. Claro. Y Sevilla y Málaga tienen aeropuerto y tienen AVE, ¿verdad? Claro. Claro. Es que el AVE de Málaga, evidentemente, le ha dado una potencialidad enorme. O sea, hace poco he ido a Zaragoza y en el tren era doble convoy y venía en Córdoba, se desenganchó el que iba para Málaga, y el que iba más, en el convoy de Málaga iba más personas que en el convoy de Sevilla, curiosamente. Fernando, fíjate viniendo bien, desde Barcelona. Fíjate bien, tú organizas un congreso y el drama es que te vienen de diferentes puntos de España y todo el mundo te hace una pregunta. Y cuando llego a Sevilla, ¿qué hago? Te voy a buscar. Entonces, Eso es duro. Pero vamos, el tema de impacto de no tener infraestructura en turismo es duro. Yo estoy analizando, o hemos estado analizando en el CES, la aparición de la estacionalidad en los últimos 7-8 años en todas las zonas turísticas del litoral español, comparando la situación antes de la llegada del AVE y después de la llegada del AVE. En los 8 destinos turísticos de vacaciones tradicionales a los que ha llegado el AVE, se ha reducido la estacionalidad un 10%, entre un 15% y un 10%. Y en el caso de Huelva, en ese periodo, se ha incrementado un 15%. ¿Qué significa? Que ahora la temporada turística es más reducida, tiene el pico más alto durante menos tiempo, y además hay más hoteles que cierran en los meses de temporada media, se puede decir. ¿Y esto por qué es? Fundamentalmente porque estamos perdiendo la batalla del turismo de fin de semana, de pequeñas estancias, que no está dispuesto a perder un día, 2 días, a la ida y a la vuelta, para el transporte a su lugar de origen, ¿no? Entonces, y al lugar de destino. Y bueno, este año va a llegar el AVE a 15 ciudades, a 15 capitales de provincias más en España. Entre ellas, algunas más cercanas, como es Cádiz, ¿no? La provincia de Cádiz. Eso va a suponer un coste para la provincia de Huelva brutal. Y lo vamos a ver este año en la temporada turística. Y es difícil de remontar. Claro, si el AVE está llegando a toda la costa andaluza y a la mayoría de las provincias del litoral mediterráneo, tenemos un hándicap brutal para poder competir con otros destinos turísticos. Y ya no digo, porque bueno, el tema del Cantábrico, Galicia y eso, no son destinos tradicionales para ese tipo de turista que está buscando la playa, ¿no? Pero en el caso de Huelva, que tenemos un problema, porque somos la única provincia que en breve plazo no va a tener un acceso con AVE directo. Una particularidad, Juan, que además el que ya se lanza en plan de aventura y coge un coche, tenemos además la competencia que se va a alargar. Claro. Es decir, que viene de lejos y se decide, tienes la competencia de que se puede bañar en una playa de Huelva y sigue y continúa por el Algarve. De todas maneras, Andrés, el grupo BNI, Manuel Ángel Bracho el otro día, aunque dibujamos la expectativa porque había salido una encuesta de población activa tan negativa, él mantenía su tesis. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sí, sí. O sea, un poco... y me gustaría escuchar la opinión de Andrés, porque... Me van a permitir que ponga esto va a tardar a la mesa, Vamos. ¿vale? Me van a permitir que ponga una nota optimista a la mesa porque realmente el empresariado de Huelva se está moviendo, el empresariado de Huelva con los grupos de BNI, como hemos estado hablando, está buscando o está encontrando muchas sinergias entre ellos, se están asociando muchas pequeñas empresas y están haciendo proyectos realmente interesantes gracias a ese conocimiento, ese networking que llevamos a cabo a horas intempestivas para algunos, ¿verdad? A las 6 menos cuarto de la mañana, ¿vale? Pero se hace porque realmente está pensado para profesionales y empresarios, ¿no? Profesionales y empresarios que no tienen otra manera de conocer a gente a otra hora que sea a esa. Es decir, después estás en una vorágine del día a día, de tareas, de proyectos y de trabajo que como no sea a esa hora, no tienes ese espacio de tiempo para conocer a nuevas personas. Y yo me vuelvo a reiterar, yo veo de cerca al empresariado y
y tenemos un talante un poquito más positivo que el que tiene la mesa. Disculparme, yo sé que estoy hablando con gente muy docta en lo que está hablando, pero el empresario de Huelva tiene buenas expectativas. La gente que se reúne allí en el Hotel Luz a las 6 menos cuarto, tanto los martes como los jueves, y en Almonte también hay otro grupo en Isla Cristina, en Alianza, del que también soy embajador. Y la gente quiere hacer cosas. La gente, aunque no nos llegue la vez, nosotros nos ideamos para que nuestros clientes vengan a comprarnos. ¿Cómo lo hacemos? Marketing por referencias, que se llama, que es BNI. Únicamente hacer que, si confías en mí, pues que tus contactos prueben mi producto. Así de simple, así de simple. Es una manera de tejer nueva. Se nos ha olvidado también comentar que en esta semana se ha producido un tema también importante, que son el relevo en la presidencia de la Federación Onubense de Empresarios. Después de una etapa larga y yo creo bastante positiva de la presidencia de Antonio Ponce al frente de la organización de la Federación Onubense de Empresarios, ha entrado, podemos decir, una nueva generación, como José Luis García Palacio, una generación también un poco nueva y con otro espíritu y con otra voluntad. La primera es que lo primero gesto que hizo fue lanzarse a la calle a buscar un afiliado más a la organización, o sea que en lugar de quedarse, aunque su discurso yo creo que el de toma de posición después de ser elegido por aclamación en la asamblea, y después también de una despedida creo que bastante emotiva de Antonio Ponce en ese día, por lo que me han contado. Yo no pude estar por razones de trabajo. Juanjo estuvo, yo también. Juanjo también estuvo, ¿no? Creo que fue bastante emotiva y además Antonio Ponce pues es una persona que se emociona también, eso, la flor de piel. Vaya también nuestro agradecimiento a su persona y su reconocimiento a la tarea de estos 24 años, pues bueno, se le ve una inquietud distinta. O sea, me refiero que bueno, es la etapa nueva. O sea, claro, si te quedas quieto, no echas para adelante a la organización. Si coges y te vas a buscar a la persona que te dijo, yo me voy a afiliar, venga aquí que usted se afilie. O sea, que quizás eso es lo que nos esté faltando un poco a lo mejor en la clase dirigente, ¿no? De dirigente a nivel político. O sea, si no vienen, voy. O sea, tenemos que hacer algo, y la plataforma que se ha creado en la agrupación por la infraestructura de interés, por la infraestructura de la provincia de Huelva, me parece súper interesante y súper positiva. Además la venimos defendiendo en esta tertulia en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, vender Huelva es una maravilla, así que bendito sea. Lo que pasa es que se pone en contra. Sí, la semana que se iba lo que hace falta es venderla. Exactamente. La semana que se va a constituir el grupo de interés, la agrupación de interés, sale la noticia de que posibles elecciones anticipadas se cortocircuita todo. Entonces, lo que ha pasado con este tema, con el desmarque del Partido Popular, que curiosamente era uno de los firmantes no firmantes, sino los que habían redactado el documento que se aprobó. Eran los dos representantes del Partido Popular los que habían redactado ese documento, haciendo énfasis en el tema de que Huelva, tradicionalmente, en los últimos 20-25 años, pues es una de las provincias que menos inversiones públicas ha recibido, sin distinción de color político, que es también la idea que desde el CES hemos trasladado también a la sociedad, analizando los datos reales. Bueno, pues esperemos que cuando pase la vorágine electoral, pues tengamos otra vez de nuevo esa situación de consenso y tengamos realmente un lobby onubense luchando o exigiendo a la Administración Central y a la Administración Autonómica las inversiones que nos han hecho en nuestra provincia en los últimos 20 años, que se están haciendo y se han hecho en las provincias de nuestro entorno. Que el problema es que eso supone un hándicap, queramos o no queramos, y un coste añadido a nuestras empresas. Y claro, yo entiendo muy bien que con imaginación se puede superar esas trabas, pero el empresario de otras zonas no tiene esas trabas. Entonces, hay que competir en desventaja y es complicado. Sí, por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que luchar con lo que tenemos, claro. Y evidentemente tenemos que luchar y fajarnos en nuestra situación, que es esta. Claro. Y hay que seguir adelante. Yo tengo que coincidir con Andrés, porque además, en nuestro caso, nuestra fundación, que ha cumplido 5 años en el 2014, pues nació en el peor momento de la crisis, porque fue constituida jurídicamente en el 2008 y puesta en marcha en marzo de 2009, en pleno más que apogeo, perigeo de la crisis, ¿no? Y en estos 5 años pues hemos ido evolucionando, llenando nuestra cartera de proyectos y de actividades, y nuestra visión coincide con el de Andrés. Desde luego, nuestro punto de vista y el de nuestra empresa fundadora es una visión optimista, vocación de permanencia y de un desarrollo en la medida de las posibilidades.
De hecho, nuestra fundación ha ido creciendo año tras año. Hemos además intentado celebrar este 5º aniversario con acciones específicas, 2 en concreto, una que ya pusimos en marcha en el mismo 2014, que fue en colaboración con el Museo de Huelva, la iluminación de la noria, de la rotacuaria, de la noria romana del museo, que estaba poco visible, y queríamos hacer algo pues que quedara para la ciudad y que además pudiera ser disfrutado por el máximo número de onubenses. Esa es una. Y otra que en esta semana vamos a inaugurar en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva. Es una actuación en el Parque Moré, también un punto de referencia para todos los onubenses, y hemos colaborado con el Ayuntamiento en la adecuación de una zona de acampada urbana controlada, que era una demanda que tenían todos los grupos de scouts y colegios, y en esta semana lo vamos también a poner en marcha. O sea que yo coincido en el sentido de que, bueno, es cierto que Huelva tiene unas ciertas deficiencias y tenemos mucho en lo que mejorar, pero lo que hay que hacer es, como decía Andrés, trabajar con lo que tenemos y trabajar para mejorar lo que tenemos. Ahora retomamos la tertulia y vamos unos minutos a publicidad. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. ¿Conoces ya la oferta de Paida? No te la pierdas, no existe letra pequeña. Elige los servicios de Paida como tu mejor regalo. Disfruta de internet a alta velocidad desde 20 euros y telefonía móvil por menos de 4 euros. Tú eliges, te ofrecemos todo, internet, fijo, móvil por menos de 29 euros al mes. Estamos muy cerca y ahora también llevamos nuestra mejor tecnología a Gibraleón. Paida, empresa onubense con más de 25 años de experiencia y reconocida en innovación y calidad. Reserva ya tu conexión llamando al 959 25 51 89. Estamos en calle Béjar 23 de Huelva. Conecta con Paida, tu operador de confianza. Después de esta pausa publicitaria, reanudamos la tertulia de Huelva a la Milla de Huelva, una semana más con nuestros invitados, que lo vuelvo a recordar por si alguien se incorpora tarde a la emisión. A mi izquierda está Antonio de la Vega, director de la Fundación Atlantic Copper, y también Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía y también presidente de la Fundación Flores Jimeno, que hemos dicho que vamos a hablar algo porque hay algún proyecto que tiene entre manos también la Fundación suya en los próximos meses. Y a mi derecha está Juan García del Hoyo, presidente del Consejo Económico y Social y catedrático de la Universidad de Huelva, y Andrés Rodríguez, gerente de distribuciones Ansar del grupo BNI. Me parece que tenían que contestarte desde el otro lado de la mesa a tus posiciones. Manolo. Sí. Cuando yo estuve en Venezuela hace más de 30 años, no ahora con el tema de Podemos, cuando tú ves que el 97% de la población vive
en unas condiciones de extremada pobreza y un 3% de la población vive en una opulencia absoluta, si tú preguntas a uno y preguntas a otro, tú verías que tendrían una visión completamente diferente. Entonces no es ni optimista ni pesimista, sino depende bajo la óptica que tú lo mires, ¿no? Lo que estamos relatando aquí no es otra cosa que si hay 12.000 parados en un año, ¿eso es una idea optimista? ¿Tú estás contento y satisfecho? Pues es lo que estamos comentando. Cuando tratamos de explicar las raíces que nos conducen a que haya esa situación, pues claro, estamos tratando de buscar cuáles son los motivos, las circunstancias, lo que incide y por dónde deberíamos de ir. Porque lo que no quepa la menor duda, que cuando yo he vivido en la empresa de cobre, cuando el cobre está alto hay un optimismo horroroso, pero cuando el cobre está bajo se puede llegar hasta la suspensión de pago, como de hecho ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me marché del Retinto Patiño me dijeron, estás loco, esto es como irse del Estado, ¿no? Y años más tarde aquello se declaró en suspensión de pago. ¿Qué quiere decir con esto? Yo en mi despacho han venido gente, tal y cual, no sé qué, que se compra, que se venden. Y yo le he dicho, vamos a ver, el precio del marisco está alto, ¿no? Ahora te compran el barco. Aprovecha el momento, porque cuando el precio del marisco está alto, los barcos valen mucho, pero cuando el marisco está bajo no hay quien te compre un barco. Eso está pasando ahora mismo con los pisos, ¿no? Sí. Eso depende de la óptica que te sitúe. Lo que estamos relatando no es una visión ni optimista ni pesimista. Estamos diciendo que hay una serie de circunstancias que no son favorables para Huelva. Ahora, si tú las ves favorables, pues me gustaría que me lo explicase. No quiero que se me malinterprete. Yo no estoy diciendo que las condiciones sean favorables para Huelva. Yo lo único que intento expresar o poner encima de la mesa es que tenemos las circunstancias que tenemos y son con lo que tenemos que luchar. Y nosotros luchamos porque haya unas circunstancias que favorezcan el mundo empresarial. Si es evidente. No dejarás de desconocer que si pasas por la calle Concepción, empresarios de verdad, que sean de la pequeña burguesía de Huelva, han desaparecido en su amplia mayoría. Así es, pero las circunstancias... ¿Por qué? Porque lo expulsa el mercado. Entonces, hombre, lo que no quepa la duda, que siempre está el empresario innovador, el empresario creador, y bendito sea que lo haga. Bueno, es que como no lo haya... Claro, hombre, o sea, el único lo aplaudimos, pero esas visiones... Es la empresa. Claro, esas visiones de optimismo y de pesimismo, es que, vamos, la verdad no lo entiendo, ¿no? Positivo, por ejemplo. Sabéis que el Ministerio ha analizado 190.000 estudiantes universitarios de hace 4 años, que es lo que ha pasado en los últimos 4 años con esos titulados, ¿no? Bueno, en el caso de Huelva, de estudiantes de Administración y Dirección de Empresas, el 72% está en este momento, con toda la crisis, trabajando. Por encima de la media de todas las universidades andaluzas y de la media española. ¿Qué significa? Que sí, en el sector empresarial hay una demanda de titulados de expertos en la gestión de empresas y que en este momento sí hay una actividad en ese sentido. Pequeña y media empresa, autoempleo y tal. Yo comentando con los responsables de la FOE, claro, el problema que tiene la FOE en este momento es grave desde el punto de vista económico, interno, ¿no? ¿Por qué? Porque ha bajado mucho el número de afiliados, en parte porque hay gente que se ha dado de baja, pero la mayoría es que en Huelva hemos perdido prácticamente la mitad de las empresas que había, que eran sociedades limitadas y anónimas, existentes en esta provincia en los últimos 6 años. Y se ha sustituido por autónomos. Entonces, el tejido empresarial ha cambiado drásticamente. Claro, un autónomo es una persona que se adapta mucho más a las condiciones y que vamos a decir cómo sería, la flexibilidad de adaptación al medio es más alta y desaparece o aparece en función de cómo esté el mercado. Empresas consolidadas con tradición, como decía Manolo, han ido desapareciendo. No, sí, eso está claro. La pequeña y media empresa de Huelva ha sido una de las paganinis, podemos decir, de la crisis. O sea, eso es un hecho real y lo que queda por cerrarse, ¿eh? Es decir, que muchas familias aguantando en situaciones de una precariedad brutal, siendo antieconómico, y está pasando con los profesionales, no solo los empresarios, ¿eh? Hay muchos despachos abiertos que se están manteniendo un poco por, digamos, por prestigio, porque tienen una serie de colaboradores o de personas trabajando. El decano del Colegio de Abogados, Juan José Domínguez, nos contaba que el 75% de la actividad estaba casi en el turno de oficio. Claro. 75% de la actividad de la abogacía en Huelva estaba en turno de oficio. En ese estudio que comentaba. Preguntamos a los arquitectos, preguntamos a los aparejadores. Bueno, los aparejadores han tenido que vender su sede. Dos datos sobre el mundo de haberla rehabilitado
estupendamente, porque recuperaron un edificio Preguntamos de la al provincia colectivo Huelva. de economistas inclusive, al de abogados, así va por turno y eso es lo que hay. En abogados, dos datos. En ese estudio del Ministerio solamente está el 23% de los titulados de Huelva, 4 años después, trabajando. Pero lo más dramático no es eso, sino que me quedé sorprendido otro día con los datos de matrícula en el máster de práctica jurídica, que es el de abogacía, que es requisito indispensable para ejercer la abogacía, y solamente el 15% de los egresados se han matriculado en el máster, que significa que no quieren ser abogados, que han terminado su titulación, lo que quieren es prepararse oposiciones para una administración y tal, porque no ven salida en el mercado. Abogados, economistas, son indicadores porque son sectores que trabajan para el tejido socioeconómico. Si eso va hacia abajo, lo que te está diciendo es que el tejido también va reduciéndose. Lo que estamos diciendo en cierta medida es que si tú haces planes de inversiones donde se crean puestos de trabajo, por cada puesto de trabajo directo se ocupan 3 o 4 indirectos. Pero si cierras, el proceso es a la inversa. El efecto multiplicador multiplica, pero al revés también. De tal manera que cada puesto de trabajo directo que se pierden 3 o 4 indirectos. Y claro, lo que ya estamos, digamos, de alguna forma en una situación donde no podemos soportar más cierre. Lo que estamos tratando es de que se haga un plan de industrialización. Andalucía debe pedir lo que se llamó en su día un plan Marshall. Es decir, hasta en tanto no haya industrialización, lo que tendremos es paro. Y entonces, si no queremos ser realistas, pues no lo somos. Pero no nos pongáis etiquetas cuando lo que estamos tratando de exponer que o pedimos el equivalente a un plan Marshall en Andalucía o tendremos una cota de paro del 30 y tantos %, y no la quitará nadie. Ya digan lo que digan. Se lo dije cuando estaba en la campaña electoral a la actual ministra de Trabajo, y lleva 3 años de ministra, me decía que con 3.000 euros se iban a multiplicar los puestos de trabajo. ¿La realidad cuál es? Pero entonces tendremos que estar a expensas siempre de las administraciones para que esa financiación tenga que venir. Es decir, no podemos hacer nada por nosotros mismos para combatir eso. Es lo único que todos los que estamos aquí en la mesa, exponiendo. No, todos los que estamos aquí en la mesa luchamos todas las mañanas, nos levantamos y nos tratamos de superar aunque estemos hundidos. Pero si es que yo no lo niego, evidentemente. Vale, ahora, la solución que tiene Andalucía no es ni para ti, ni para mí, ni para nadie, sino para reducir la tasa de paro, es crear el equivalente a un plan Marshall. Si no lo queremos entender, pues nada, no pasa nada, pero seguiremos manteniendo el paro. Y me encantaría equivocarme, y que no quiero llevar razón. La crisis se manifestó en el empleo en el sector de la construcción. Al año y medio, 2 años, empezó a manifestarse en la industria vinculada a la construcción, fundamentalmente. Y a continuación se ha empezado a manifestar con toda virulencia en el sector servicio, que es el que está más directamente relacionado con la merma de renta familiar disponible de los ciudadanos. Y claro, ¿qué ha pasado? Que el año pasado, la tasa de variación del empleo en el sector servicio fue del 4,8% positivo, y este año es el menos 12,6%, que son muchos empleos perdidos. ¿Quieres que te diga un drama que tenemos oculto y lo tenemos a la vuelta de la esquina? Das un paseo por la provincia de Huelva, por toda Andalucía, por toda España, y verás la cantidad de casas que hay en concurso, que están todas llenas de ocupas. Sí. En la medida que los concursos se vayan ya solucionando y las entidades financieras empiecen a coger esos bienes, verás el problema social que tenemos. Y no luches contra el paro, que ya verás. Sí, de todas maneras, habría que buscar los sectores gasela. Yo creo que hay que apostar en esta provincia por algún sector gasela. A cientos, Fernando. Sí, si hay voluntad, a cientos. Y atraer inversores. O sea, a cientos. Una de las cosas que ha quedado Atlantic Cope este año me parece que ha tenido en producción una cifra récord, ¿no? O sea, la industria se ha mantenido, o sea, la crisis la ha aguantado perfectamente. Yo creo en ese aspecto, como dice Fernando, que los profesores Flores y Del Hoyo coincidirán que el sector industrial es aquel que, digamos, experimenta o tiene una mayor resiliencia o resistencia al tema de las crisis, ¿no? Y de hecho, pues en los números que se pueden ver en los informes de IQV se ve, bueno, que nos afecta efectivamente, pero que es, digamos, que se resiste, ¿no? Y coincido con lo que dice Manolo. Yo creo que hasta Europa se ha dado cuenta con el Plan 2020 de industrialización. De hecho, y los datos están ahí, los países que tienen un mayor peso del sector industrial en su Producto Interior Bruto son los países que están soportando mejor la crisis, que están más desarrollados y que tienen niveles de paro más reducidos.
O sea, perdón, Antonio, date cuenta que Morera, cuando estaba director general, el mensaje que daba siempre es que la compañía tenía que funcionar sin que estudiáramos nunca las ayudas que había a la exportación. En mi época había un impuesto de compensación de gravámenes interiores, que es algo parecido como el IVA tal y cual cuando tú exportas, ¿no? Y te daban una subvención por la exportación, que era un 18%. Y Juan Eugenio Morera nos decía, tenemos que estudiar la empresa bajo el esquema que es rentable sin la ayuda a la exportación. Entonces, incluso nos quitaba el tema de la especulación, es decir, tú comprabas la misma cantidad de cobre en forma de mineral que estabas vendiendo en forma de cátodo, porque lo que trataba, como es un mercado que oscila en el día 3.000 veces, tú lo que tratabas era que no hubiera especulación. Entonces, son empresas orientadas a la exportación, son empresas organizadas y están en la cota del mundo internacional. Claro, evidentemente, de alguna forma son competitivas por principio, es decir, que son competitivas ya de entrada. El problema que tú te planteas aquí es que, claro, tú te dices, mire usted, fuera aranceles, fuera esto y fuera lo otro, y ahora tú tienes aquí una invasión de productos que tú tienes que ser competitivo y de la noche a la mañana tú no lo eres. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Evidentemente, te tienes que modernizar, tendrán que surgir nuevos empresarios, empresarios innovadores, empresarios que vayan por otros sectores, pero eso requiere un tiempo, eso requiere unas generaciones y de alguna manera lo que estamos diciendo es de que hay que tener, lo mismo que se ha abierto y ha venido toda esta avalancha, pues tú tienes que tener, es decir, porque Europa lo tuvo en su momento, ¿no? Después de la Guerra Mundial, Europa quedó destruida. Si no hubiera habido un plan Marshall, la recuperación de Europa hubiera durado 50 años. Lo que estamos diciendo es que hoy es posible un plan de recuperación. Ahora, los políticos lo tienen que saber vender, lo tienen que saber hacer. Sí, ha habido una educación con las políticas de ajuste fiscal excesiva. Yo creo que sí se ha percibido, no sé si tú lo coincidirás conmigo, Manolo, en esta última administración autonómica, de este último gobierno de la Junta, un claro cambio de actitud y de tendencia hacia, bueno, la política tan decidida que está haciendo de fomento de la minería y los instrumentos que ha puesto, como el portal de la minería, sacar a concurso las explotaciones mineras. Nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el Anticoper sí hemos percibido en esta administración autonómica, que ahora cesa, como lo decíamos antes, pues una cierta vocación y una cierta idea de fomento de la industria, que es lo mínimo que hay que tener. Claro, porque si no tienes ni la idea, ni siquiera luego llegas a... ¿Tú no ves imperdonable que se hayan perdido 7 años maravillosos? Bueno, ahí yo creo que el tema es muy complejo, Manolo, como tú bien sabes más que yo. Es decir, una explotación minera tiene también que tener no solo el antes, sino qué pasa después de la minería, y hay que tener unas ciertas garantías y unas ciertas cuestiones medioambientales. O sea, yo creo que no sé porque no lo conozco con mucho detalle, si se ha perdido algo de tiempo o se ha empleado el tiempo necesario. Pero hay explotaciones de ese tipo que además son, digamos, que impactan tanto en el entorno, pues yo creo que hay que mirarlas con mucho detenimiento, que yo creo que lo han hecho. Y lo que te decía, por lo menos nosotros hemos percibido que esa voluntad, esa actitud de fomento de la industria de los sectores básicos, sí lo han tenido. Y yo espero que el nuevo gobierno que salga ahora, después de las elecciones, lo mantenga, porque es el camino que hay que recorrer. Es necesario, es vital. Es vital. Como que estaba ante Manolo, el efecto multiplicador de las ramas industriales es el más alto que hay en todo el tejido socioeconómico. Entonces, si la industria va mal, tiene un efecto muy negativo en el sector servicio, y si la industria va bien, el sector servicio encuentra... Entonces, yo creo que es fundamental la expansión del sector industrial, entendido en su conjunto, es decir, todo tipo de industria que en la provincia de Huelva, y tenemos hándicaps también en ese tema. Tenemos hándicaps fuertes, porque hablando con empresarios me decían, hombre, es que no me llega... Tú quieres montar en Paimogo una planta, un pequeño tal, y no tengo energía eléctrica de alta tensión que me llega allí de media. Entonces, un problema. No puedes montar, por ejemplo, un centro comercial que se va a montar en Corrales. No se pudo montar porque le faltaba energía eléctrica, que la que necesitaba. Y estamos hablando de Corrales. Entonces, claro, el tema de las líneas de banda ancha, pues solamente están instaladas conexiones a Internet que sean fiables, todo lo que es la conexión Huelva-Sevilla, los pueblos que están alrededor de la autovía, y Huelva y la costa. Y de ahí, el resto es un vacío. Tú tienes un hotel rural y puedes fallarte las reservas y quedarte en blanco durante 3 días fallando las reservas por fin de semana. Entonces,
Claro, esas son las cosas que hay que corregir. Si tú no pones los medios para corregir ese tipo de costes, que son en definitiva costes externos que tienen las empresas, y sin embargo lo estás haciendo en otras zonas, pues aparte de ser una injusticia, estás provocando un hundimiento paulatino. Cuando tú solapas, en el caso de Huelva, lo que es la evolución del PIB per cápita de la provincia de Huelva con la evolución de las inversiones per cápita en la provincia de Huelva, se solapan las curvas. Es decir, no hay más que decir. Un ejemplo que es totalmente elementalísimo, ¿eh? Tú vienes desde Salamanca por la Vía de la Plata y coges y te paras en Cala a tomar un café. Y tú miras el acceso para la provincia de Huelva. Y dices, eso es de quinta regional, ¿no? Y el ciudadano sigue para Sevilla. Y está dejando uno de los parajes más encantadores que puede haber en España. ¿Eso qué te origina? Pobreza. Cuando tú estás en Londres, yo estuve en la oficina de Rotinto cuando era la época de mi tesis, te estoy hablando hace más de 35 años, había vuelos al Algarve que tardabas 1 hora y media. Entonces, cuando tú quieras tener turismo, la gente juega el fin de semana desde los distintos capitales de Europa a 1 hora y media o 2 horas. Si tú no tienes ese medio, te pasa cuando la Expo. Huelva no tiene infraestructura, hay que hacerla en Sevilla. Es decir, de todo lo que me hable, nunca se puede hacer en Huelva, porque no tienes infraestructura. Ese es el mensaje que vengo escuchando. Y mientras recibamos ese mensaje, podremos tener muchísima ilusión, pero crear riqueza que se note y que tal, me parece que no la vamos a tener. Y prueba de ello están las cifras, que son las que registran la situación real, sin echarle ningún calificativo, sino ahí está la realidad. Ahora, si eso es que hay que ser optimista, pues te digo, mira, yo leo nada más, y lo que leo es que en el año 2014 salió publicado el otro día en Expansión y lo ratifica Juanjo, es que hemos escupido 12.800 o 900 puestos de trabajo. Eso, en un vergel como tenemos aquí, es imperdonable. Tenemos todas las riquezas del mundo y que no sepamos explotarlas y que no tengamos la habilidad de tener infraestructura es imperdonable. Ahora, eso decimos que lo tenemos que ver con optimismo. Vamos a verlo con optimismo, yo no me niego. No, hombre, si yo en eso sí voy a coincidir con usted, evidentemente. Estamos hablando de que tenemos un gran potencial. Claro. Y eso es con lo que digo que deberemos de luchar. Correcto. Pero algo estamos haciendo mal, Andrés. Por supuesto, evidentemente. Hombre, algo debe estar haciendo mal en el sentido cuando se ha montado la plataforma para las infraestructuras y acudieron ni más ni menos que 150 representantes de entidades públicas, privadas, empresas, ONG. O sea, cuando hay una unanimidad tan grande es porque evidentemente el problema todo el mundo es consciente, y eso está clarísimo. Es que yo creo que ahí es donde el PP no se leyó bien lo que ellos mismos habían consensuado, porque no se estaba pidiéndole al gobierno central que mañana haga usted la infraestructura. Se estaba diciendo que todos los allí presentes se iban a comprometer a que quien estuviera gobernando en el gobierno central y también en el autonómico, se seguirían los expedientes impulsaría todo lo que se pudiera para que las tres principales infraestructuras salieran adelante. O sea, que se diera dotación presupuestaria, el proyecto pasara al despacho siguiente, al otro, así, para que pudiéramos andar, porque evidentemente seguimos hablando de este problema desde que yo llegué a Huelva en el año 79, tú habías hablado. Sí. O sea, y menos mal que el gobernador que tuvimos de la UCD, Pedro Núñez Morgade, como se acercaban las elecciones y la UCD podía perderla, nos abrió la autopista Huelva-Sevilla rápidamente, y eso es lo último casi, y la conexión con Ayamonte por autopista. Pero ya no hay más ahora. O sea, es que llevamos años y años quitando las presas. En el tema de las presas seguimos el sistema así, pero luego faltan las canalizaciones. O sea, que tenemos las presas ahí, pero no le hemos bajado. Una balsa maravillosa, mucha agua, pero no tenemos todavía el tema para llevarla al riego y poner más hectáreas de regadío. Y luego tenemos evidentemente el gran problema del condado, que el presidente el otro día de la FUE sacó un letrerito diciendo agua ya, ¿no?
y que ahí, evidentemente, pues afecta a muchísimas empresas que son pujantes en el sector agrícola y que, desde luego, como no se le dé una solución rápida, pues pueden ir al traste. Una cosa que está tirando de empleo. Pero yo entiendo que es muy importante, porque tuvimos una gran lección, que la generación de Juanjo se machacó y casi todos perdieron realmente la carrera, muy pocos pudieron seguir para adelante, porque se hicieron un encierro y pidieron la universidad, y Huelva se volcó. Es decir, el día 3M es memorable en Huelva porque por primera vez en la historia de Huelva, Huelva entera se cerró, salvo Continente. Entonces, sí, ¿no? Huelva entera, fue auténticamente emocionante. Y la universidad vino. Entonces, el que consensuemos la idea de que tenemos que tener un plan de industrialización, pero bien urgente, y que tenemos que tener infraestructura, pero tenemos que estar todo el mundo unidos. Si no estamos unidos, esto no salimos de este atolladero. Hay cuestiones que hay que quitarlo del debate político, porque son tan básicas, claro, en la que tiene que haber una unidad, porque además son además de sentido común, como está diciendo Manolo. O sea, la infraestructura es absolutamente necesaria para el desarrollo y lo estamos viendo. Y como decíais, desde la autopista a Sevilla o la conexión que se hizo con Portugal desde el puente, no ha habido en Huelva una gran inversión en infraestructura de comunicaciones, nada, y la salida a Extremadura o el tema de la conexión ferroviaria, que yo creo que son cuestiones tan básicas que tienen que estar fuera del debate político. El tema ferroviario, en los últimos 10 años, ha habido 6 años en el que la inversión por habitante en la provincia de Huelva ha sido menos del 2% de la media española. Fijaos lo que es eso, ¿eh? Es decir, que ha habido una lluvia de dinero para mejorar las infraestructuras ferroviarias en España, y Huelva ahora mismo estamos al 20% del valor medio español, digo en stock de capital, amortizado, la inversión amortizada, ¿no? Del valor medio español. Si tenemos unas vías obsoletas y unas comunicaciones tercermundistas, cuando el resto de nuestro entorno inmediato pues ha puesto al nivel de primera división europeo y mundial. No, evidentemente las dos inversiones que va a tener la provincia de Cádiz son millonarias, tanto la terminación del AVE hasta Cádiz como el puente, el gran puente de la bahía. Comparado con lo que Huelva ha tenido, es que se queda nos quedamos en pañales, ¿no? O sea, han sabido tirar desde luego para su tierra. Se ha notado que ha habido un ministro ahí de... Que no hagan ni estaciones ni nada, que no nos meten más barrios. Vías. Está clarísimo. Usted no ponga las vías. No dé usted de 30 plantas ni de rollos matutinos, porque las 30 plantas es el cuento barato para que nos den la maqueta y la pongamos en el Museo de las Ilusiones, nada más. Lo que nosotros necesitamos son las vías. Y si un día se piensa en un aeropuerto, una gran pista, ¿no? Se deje usted de historia, ni de edificios, ni nada, que puedan aterrizar los aviones, en plan de los aeropuertos de América. Los aeropuertos americanos es una gran pista y de muy buena, y ya está, ¿no? Te bajas con un coche y adiós. Así que no hace falta ni edificios ni nada. Ahora, tenga usted una pista, como Dios manda, y tenga usted una vía. Por ejemplo, Esto que yo quería decir. Además, no hay montañas, no hay nada. Es decir, es lo más barato del mundo. Vamos a ver uno de los medios sociales, en las redes sociales, y ves que todavía hay gente que dice: no quiero el AVE para Huelva, yo quiero una mejora tal. El proyecto del AVE supone quitar toda la curva de la Jarafe y supone reducir el trazado lineal en un tercio, y la reducción del tiempo en 3/4 de hora, de un tiempo de Huelva a Sevilla. Está hecho el anteproyecto, el proyecto, el estudio de impacto ambiental, y lo único que falta es el dinero. Si no empezamos a debatir de nuevo qué es lo que queremos para Huelva en materia ferroviaria, pues que no tenemos proyectos hasta dentro de 8 años. Entonces lo que hay que hacer es decir: señor Gobierno central, invierta a través de ADIF el dinero disponible para por lo menos quitar la curva, que después el ferrocarril que pasa por allí sea un tren de velocidad media, o sea, en media distancia, pero que con un tiempo de llegada a Sevilla de 3/4 de hora, a mí me da igual. Me da igual. Eso ya es una mejora exponencial. Claro, si además es una cosa. Tanto que hagan la vía que va desde Huelva hasta el punto donde hay conflicto. Claro. Es decir, que hemos conseguido 60 kilómetros, pues 60 kilómetros. Que hay conflicto en 30, bueno, ya se resolverá. Decir, pero ya por lo menos. El transponedor de Majarabique, bajarlo a pilas. Claro. En vez de ponerlo allí. Manuel Ángel Bracho el otro día, yo antes de que pasemos unos minutos a publicidad, lo comento, nos dijo en la pasada tertulia
que un interventor de Renfe le había dicho, porque él hablaba de, bueno, habrá 7 o 8 pasos a nivel, ¿no? Hay 40 pasos a nivel en este momento en el trayecto Huelva-Sevilla, muchos de ellos sin barrera. O sea, el riesgo ya para lo que es incluso el paso de personas, que un día nos podemos tener una tragedia importante, porque es que es tercermundista, o sea, es que nos encontramos en una situación absolutamente tercermundista. Eso se detecta rápidamente cuando vienes en el tren y pasas de 100 a 30 y se ve como, vamos, porque se conocen las vías los maquinistas, porque si no, desde luego, nos llevaríamos más de un susto. Vamos a publicidad durante unos segundos. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. ¿Conoces ya la oferta de Paida? No te la pierdas, no existe letra pequeña. Elige los servicios de Paida como tu mejor regalo. Disfruta de internet a alta velocidad desde 20 euros y telefonía móvil por menos de 4 euros. Tú eliges, te ofrecemos todo, internet, fijo, móvil por menos de 29 euros al mes. Estamos muy cerca y ahora también llevamos nuestra mejor tecnología a Gibraleón. Paida, empresa onubense con más de 25 años de experiencia y reconocida en innovación y calidad. Reserva ya tu conexión llamando al 959 25 51 89. Estamos en calle Béjar 23 de Huelva. Conecta con Paida, tu operador de confianza. Estamos de nuevo con ustedes en el último tramo de la tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva, con nuestros invitados de esta semana. A mi derecha, Juanjo García del Hoyo, que es presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva y catedrático de la Universidad también de Huelva. Andrés Rodríguez, que es gerente de Distribuciones Ansari y miembro del Grupo BNI. Y a mi izquierda, en la mesa, Antonio de la Vega, director de la Fundación Atlantic Copper, y Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía y también presidente de la Fundación Flores Jimeno. Quería que me comentaras un poco del tema de la Fundación, porque dijimos que íbamos a hablar de la Fundación algo, sí, y me gustaría que me contaras que tenéis alguna actividad próxima, ¿no? Sí, la próxima va a ser la segunda convocatoria de Venga a Leer Platero y yo. La primera ya la hicimos el año pasado. Fue muy conmovedora porque de alguna forma hubo una participación muy grande, no faltó absolutamente nadie que se había comprometido a leer y fue una mezcla de personas mayores y de pequeños que fue de encanto, ¿no? Alfonso Aramburu le regaló un burrito que fue dibujando en el acto, consiguió la media de que en 30 segundos hacía ya el burrito, el platero. Es que Alfonso Aramburu es un artista, genial. No, y además
es un artista y un corazón, y tiene un corazón enorme, sí. Nosotros le regalamos, la Fundación le regaló a cada persona que leyó una edición que había sacado Anaya para el centenario, que está muy buena, letra grande, y resultó verdaderamente muy conmovedora. Y José Antonio Calvallar, que es catedrático de instituto, pues dio una conferencia magistral porque dio acceso a los distintos capítulos que Juan Ramón fue dedicando a los niños cuando se comportaban como niños, cuando se comportaban como mayores, cuando, digamos, de alguna forma hacía una interpretación de los festejos, es decir, y las distintas interpretaciones que le fue dando, digamos, a mover, ¿no? Y yo tuve una experiencia personal muy buena, porque siempre había considerado que Platero era como una especie de un cuento para críos, ¿no? Y en la idea, que yo había leído El Quijote en Madrid, que se lee todos los años, una vez al año, y se está todo el día entero, hasta por la noche leyéndolo, pues yo quise leer en realidad El Quijote, ¿no? Pero me pareció más oportuno hacer Platero y yo, porque de alguna forma es nuestro Nobel y debemos realzar lo que es lo nuestro, ¿no? Y creo que fue un acierto porque me di cuenta que realmente tú no entiendes a Platero y yo hasta que tú, de alguna forma, repites varias veces el capítulo que te toca para poderlo leer en alto, y entonces cuando te vas enterando lo tremendamente profundo que es Platero, ¿no? El libro de Platero y yo. Y la verdad es que la gente le gustó, y la gran mayoría, pues todos me están diciendo ¿cuándo? Y lo vamos a hacer el día 7 de abril, el cual estáis invitados todos, y todas las personas que nos están escuchando y quieran participar, pues nada más que me lo tienen que decir, que con mucho gusto pues lo incorporamos en el acto, ¿no? Entonces, además la fundación, es una fundación evidentemente modesta y pequeña, tiene ya la 15ª convocatoria de premios sobre la creatividad para los niños que van de 10 a 16 años, en dibujos, cómics y cuentos. Y también, por último, estamos en la formación de una editorial que, de alguna forma, pues la queremos hacer digital y bajo la sigla de Bibliolibrary, pues ya tenemos metido en la librería casi 8 libros, son 7 publicados y estamos con el 8º, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estas son las metas que dentro de una fundación pequeñita y modesta podemos alcanzar. Le ponemos mucha ilusión y sobre todo pues hay que agradecer mucho la labor de los voluntarios, es decir, que tanto para el jurado como para cada vez que organizamos cualquier acto, pues hay una serie de personas incondicionales que llevan 15 años colaborando y que lo hacen con mucho gusto, con lo cual es digno de agradecer, evidentemente. Yo quería también destacar que entre los premios ALAS, a la internacionalización de las empresas andaluzas, se encuentra una empresa, yo creo que nueva, me parece, porque no la conocía, que le han dado el premio a la iniciación a la exportación, que es Seabery Soluciones SL. No sé si tú tienes alguna... vamos a intentar localizarle a algunos de sus directivos para que un día nos presente la empresa, porque yo creo que todos los proyectos nuevos que vayan saliendo en la provincia de Huelva, aunque sea un pequeñito, hay que apoyarlos en estos momentos. O sea, yo creo que en este momento lo que hay que hacer es lanzar todo lo que salga. Totalmente. Porque es que es la única forma. O sea, por eso siempre intento en la tertulia tener algún representante del mundo empresarial, de la pequeña y mediana empresa, para que nos traiga su realidad diaria. Evidentemente, Andrés ha venido con mucho optimismo porque evidentemente le debe ir bien, está claro. O sea, si no estuviera haciendo negocio, no estaría con su alegría en estos momentos. Y porque el proyecto, y porque la fórmula que de alguna manera se está implantando en Huelva y que ha entrado muy bien, ha sido, yo creo, providencial el que se trajera desde el Algarve hacia aquí, de los grupos BNI, pues bueno, es una manera de ayudar a pequeña y media empresa y de ayudarse a los autónomos, de la regeneración un poco del tejido empresarial, que claro, no vamos a llegar todavía a la mediana o gran empresa, pero esas quizás habrá que traerlas llevándose carpetas, llevándose cuadernos de localizaciones y de iniciativas y buscar inversores hacia afuera, porque yo creo que el sector industrial tiene todavía muchísimas posibilidades de desarrollo en lo que es industria de transformación, muchísimas. Tú has dicho una verdad como un templo de grande. Mi mujer, como sabes, es mallorquina. Cuando yo empecé a ir a Mallorca y tal, en las discusiones que hay siempre de quién paga, generalmente te dicen, ¿quién es el foraster?
pues usted paga, para que aquí que deja dinero, ¿no? Al revés de lo que hacemos nosotros. Y, por ejemplo, en Cataluña es frecuentísimo, tú regalas el libro que se acaba de editar o, digamos, el disco que ha salido de un cantante catalán o lo que sea, ¿no? Es decir, el apoyo a lo que sale y a consumir los productos nuestros es fundamental, ¿no? Y eso es básico, pero rigurosamente básico. No, sí, eso estamos totalmente de acuerdo. Yo evidentemente sigo con mi argumento y tengo que estar de acuerdo, evidentemente, sobre todo porque nosotros estamos viendo a pie de calle que realmente el empresariado onubense se está moviendo, hay iniciativas. ¿Qué sectores ves tú más con más proyección o con más...? Pero con más proyección, aunque parezca mentira, tengo amigos arquitectos que dicen que el mercado inmobiliario puede empezar ya a moverse un poquito. Quizás evidentemente no como en años pasados, pero ya parece que el índice del precio de la vivienda parece que está subiendo un poquito en algunas zonas de España. En fin, parece que hay cositas que hacen prever, ¿no?, que son un poco los indicadores anticipados a que las cosas parecen que están volviendo un poco a su ser, ¿no? Y bueno, en BNI tenemos empresas con un alto nivel tecnológico, empresas que hacen aplicaciones para móviles, empresas que hacen software informático, empresas que integran todas las aplicaciones, como comentó Manuel Ángel Bracho. Sí, la tertulia. Exactamente. Son empresas de un alto valor añadido que son los que a mí me hacen confiar en esta sociedad, de verdad. Yo realmente creo que hay gente muy válida, gente que bueno, y una generación muy bien formada. Sí, sí, yo creo que Huelva tiene en estos momentos, gracias a esa universidad por la que luchamos tanto, tenemos una generación mejor formada de los últimos años. Y de hecho el que vosotros ayudéis a esa incluso internacionalización de los estudiantes me parece súper positiva, porque hoy no hay un mercado local y nacional, hay un mercado global. Quiero destacar además que, siendo nuestras becas exigentes académicamente, cada año aumentan, con lo cual está diciendo que hay muchos estudiantes que son excelentes en la Universidad de Huelva y que, a pesar de no disfrutar de un entorno socioeconómico muy desahogado, son capaces de, con su esfuerzo y sacrificio, sacar un rendimiento académico brillante. Y nosotros cada año hemos venido recibiendo mayor número de becas, con lo cual a nosotros también nos hace ser optimistas, confiando en la preparación de nuestros estudiantes, de nuestra juventud. Tú estás en la universidad, tú puedes... Sí. Y de hecho nos has dado unos datos que yo creo que positivos en ese sentido, ¿no? Pero aparte de eso, este año he tenido una experiencia que no había tenido antes, ha sido que en el Consejo Económico y Social hemos tenido alumnos en práctica del último curso, como becarios, colaborando en los informes de dictamen que hemos estado haciendo. Claro, tú ves a los alumnos en clase y de tu asignatura, ¿no? Pero cuando los ves ya desde el punto de vista de decir, oye, vamos a hacer tal cosa, y lo van haciendo y ves la calidad del trabajo que realizan, te das cuenta de que, bueno, la formación de aquí no es mala, al contrario, es muy buena. Y tiene una formación mejor que en otros muchos sitios de España en este momento. ¿Por qué? Porque los grupos son reducidos, porque la universidad, la mayoría del profesorado es joven. Yo soy de los más viejos, tengo 50 años, ¿no? Soy de los que tienen más edad. Entonces, el profesorado es joven, con más ganas de trabajar, con más ilusiones, con una formación más moderna, y eso se está notando. Se está notando sobre todo en las facultades de ingeniería, que hay gente muy activa. De las empresas que estamos hablando, por ejemplo, innovadoras, hay dos ejemplos, no voy a decir nombres, ¿no? Una, por ejemplo, que empezó a trabajar para la industria química del Polo, sobre todo con el tema de la ingeniería y tal, y al final está invirtiendo ahora mismo y exportando tecnología en Sudáfrica. Y son ingenieros de Huelva, que no hay ningún problema. Y otra segunda, que es una que está haciendo robots para la formación, para la soldadura, que creo que es una de las que hemos estado hablando, de soldadura de alta calidad y de precisión, con tecnología completamente onubense. Bueno, pues son cuestiones que están surgiendo en nuestro entorno. Yo ahora ya como anécdota, como para que nos riamos, ¿no? A mí me dijo una profesora de conservatorio, que era de fuera de Huelva, me dice, yo estoy sorprendida con la cantidad de niños listos, era además de licenciada en música, era psicóloga, dice, niños inteligentes que me encuentro en Huelva. Y eso es una adaptación al medio. Siempre hemos estado en un rinconcito, siempre hemos estado muy apartados y luchando contra la adversidad. Y eso hace que quizá en nuestra provincia tengamos gente con mucha iniciativa y con mucho afán de prosperar. Desde el siglo XVII,
o del siglo XV. Eso de cruzar Atlántico, era algo que se llama el espíritu de Huelva, y que bueno, que eso es lo que está haciendo que el drama de esta provincia no sea mayor, a pesar de los pesares. Lo que nosotros llamamos como abandonar tu zona de confort, ¿no? Es decir, tienes que adaptarte al medio, o sea, Darwin lo explicó perfectamente bien. Verás, Andrés, ahora mismo, con lo mismo que está diciendo Juanjo, en la agricultura tienes en arándanos, en mora y en frambuesa, tecnología punta. Yo, cuando estuve en la corporación, en el ayuntamiento, me llevé los 4 años luchando, porque cuando entrara un proyecto de una vivienda, el ayuntamiento debería estar obligado a dar un informe o la licencia en un plazo de 60 días, o de 90 días. Pues no lo conseguí. Y eso es lo que el empresario, en los momentos actuales, debe de reivindicar. Si tú quieres montar una cosa de energía solar, tú debes tener todos los papeles listos en 30 días. Bueno, pues ese tipo de cosas todavía no lo tenemos. Y esas son las cosas que hay que luchar. ¿Por qué? Porque para la persona que es pionera y para la persona que se lanza y la persona que invierte dinero, hay que poner las cosas con todo el rigor, evidentemente, sí, claro que sí. pero que sea posible. Lo que tú no puedes es machacarlo. Es decir, que de alguna manera, en aquellos años, como había una lista de los constructores que ganaban dinero y tal y cual, y había que hacer la vida imposible, pues se van 3, y 4, y 5 años para poderle dar una licencia. Eso es irracional. Impensable. Y que es lo que estamos comentando con el sector industrial. 7 años. Que es inconcebible. Usted, como administración, está obligado a contestar en 90 días. Ponga usted todo lo que tenga que poner, pero usted está obligado a contestar. Eso el empresario no tiene que tener digamos, se considera como un bandido, cosas de este tipo. Si el empresario es el creador de empleo. Y lo que estamos luchando es precisamente porque se quiten las arbitrariedades. Es completamente inconcebible que un proyecto de construcción en aquellos años, cuando había que se iban los constructores, se fueron al Jaraque, se fueron a San Juan del Puerto, se fueron ¿por qué han crecido? Pues porque en Huelva era imposible las licencias, hombre. Si eso fui yo testigo personal, y me quemé y me arrasé, nada, ni caso. Y ahora llevamos aquí la tertulia luchando con este tema, pues claro, hombre, el empresario no es que haya que darle luz verde y que haga lo que le dé la gana, no. Claro que no. Lo que la administración está obligada a contestar es en un plazo prudente, evidentemente. Es decir, yo tengo la locura de montar una historia y presento todo lo que usted me diga, pero usted me conteste, Por supuesto. De lo que no pueden meter los papeles en el bolsillo. Sí. Hombre, la verdad que la virtud evidentemente está en el término medio, ¿no? Sería buscar los términos de seguridad para el interés general y el pueblo, y al mismo tiempo una rapidez y una eliminación de burocracia que es impensable en algunos casos y en algunos trámites. Pues llevamos 7 años de crisis y me parece que no hemos hecho absolutamente nada. Yo no quería despedir la tertulia de hoy sin que hiciéramos un repaso a Grecia. No sé decir qué opinión tenéis. Eso ya es macroeconomía. Como tenemos aquí 2 expertos, me gustaría que dierais vuestra opinión, porque ellos van a nadar ahora contra corriente. No sé qué efecto puede producir eso en los países colaterales a nivel europeo. O si Europa al final ya lo ha amortizado o lo tiene preparado. No sé. Hoy la última noticia que yo escuchaba en estos días es que había salido muchísimo capital de Grecia. Claro, o sea, hay miedo. Muchos fondos pero ya por lo visto desde hace meses, pero ya en los últimos días ha sido bastante fuerte. Estaba creciendo, había roto la situación de crisis, estaba creciendo el PIB por primera vez en los últimos años, y sin embargo ahora hay miedo de lo que pueda pasar. Hombre, yo creo que hay que quitarle el dramatismo al tema, ¿no? Sí, Grecia no va a negarse a pagar la deuda, no puede hacerlo. Ni tampoco se va a negociar con Grecia por parte de la Unión Europea una quita de un 50%, porque entonces diríamos después los españoles, yo también, y también los países de la Unión Europea. ¿Qué puede pasar? Una renegociación, en el sentido de cómo se hace también en algunas entidades financieras que no pueden pagar la hipoteca. Oye, vamos a incrementar el plazo, vamos a poner 2 años de carencia, para que haya una recuperación que permita que en el futuro, dentro de un par de años, se pueda pagar de una forma mucho más razonable la deuda griega. Por lo tanto, los próximos meses van a ser llamativos, pero el radicalismo que se planteaba por parte del partido político que ha entrado no va a ser tal. Y las primeras medidas que ha hecho ha sido recortar puestos, recortar tal.
provincia, reducirlo. Lo mismo que ha hecho el Partido Socialista en Francia, que ya no estamos hablando de locura, pues lo mismo que están haciendo Grecia. Y se pondrán a negociar y llegarán a yo creo que va a ser una especie de periodo de carencia o de reducción de las cuotas, alargamiento de los pagos, que es la única solución que puede haber para el caso de Grecia, porque Grecia ha perdido un 25% del PIB en los últimos 4 años, que es la cuarta parte de la riqueza generada en el país. Pero eso es una barbaridad. El nivel de tensión social a la que ha estado sometido es tremendo. En España el PIB no ha caído. Que no ha crecido como estaba creciendo, pero no ha caído. A pesar de que ha habido, sí es verdad que ha habido trasvases de renta de unos extremos a otros, ¿no? Pero el PIB no ha caído. Ha habido un desempleo masivo en comparación con otros países de la Unión Europea, pero en la producción de nuestro país se ha mantenido y tenemos un sector exportador que está destinado al mercado exterior, pues bastante bollante en este momento. Y eso es algo que nos diferencia mucho con Grecia. Claro, favorece, yo creo, también el euro, la depreciación del euro, ¿no? Claro. Pero ahora mismo yo creo que... No sé si a nivel de materias primas eso favorece o perjudica. Bueno, el mercado de materia prima está ahora un poquito con una cierta ondulación, pero las perspectivas, así nos lo manifestó nuestro consejero delegado en un diseño informativo la semana pasada, son de una cierta perspectiva de estabilidad. No se sabe muy bien en qué plazo, pero sí una cierta estabilidad y recuperación. Lo de Grecia, al final, si os dais cuenta, en el que no hace todavía casi ni una semana completa desde que cambió el gobierno, pues parece que ha tenido un impacto mucho más dramático internamente que en la Unión Europea, porque las bolsas europeas, han tenido esta semana una cierta oscilación, pero parece que más o menos con ciertos ajustes de los típicos, ¿no? De recoger beneficios y luego subir. Entonces, yo creo que no con ningún conocimiento como el que pueden tener los profesores García del Hoyo o Flores, pero más bien como una sensación. Las cosas se dicen de una forma cuando no se está en el gobierno, y cuando se tiene la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a millones de personas, yo creo que se hacen de otra manera. Yo quiero pensar y confiar en ese ejercicio de responsabilidad que tendrá que hacer Syriza, como tienen que hacer todos los partidos que entran al gobierno. A mí lo que me ha sorprendido terminan las votaciones y el día siguiente está elegido el presidente del gobierno. Es una cosa increíble. ¿Y otra cosa más? Sin pasar por el recuento aquí que pasamos en España, que tardamos... Y el ministro de Defensa es con el aliado. Sí, aliado que además es nacionalista. O sea que... American Boy. No sé si ahí habrá con las tensiones geopolíticas con Turquía, allí puede haber algún tipo de consecuencia, pero yo creo que en el entorno de la Unión Europea estas tensiones yo creo que están ya bastante controladas. De todas maneras, nosotros que vamos a vivir un proceso electoral en España, 3 en el mismo año, el que se modificara la ley electoral y se acortaran los plazos, incluso para lo que es el proceso tan largo, ¿no? Sería buenísimo. Yo te voy a contar para la actividad económica, ¿no? Porque un gobierno se queda parado desde el momento en que se disuelve. Yo comulgo con todo lo que habéis dicho, pero os voy a contar un chascarrillo porque quizás no pueda servir. Se habla de una famosa herencia en Mallorca hace 50 años por ahí, ¿no? Que un señor vivía en el centro de la isla de Mallorca y concretamente del pueblo donde es Nadal. Y entonces era agrícola y ganadero, ¿no? Entonces al hijo mayor le deja las mejores fincas, al segundo, que era en Valilla, le deja las intermedias, y al chico, que era un perfecto pendón, le deja todo lo que era la de la playa, que no servía para nada. Viene el turismo, y resulta que el proceso es al revés. El que crea riqueza es el de la playa, el otro no se te dio intermedia, y el que tenía la finca sigue todavía cultivando. Los países mediterráneos, entre ellos está Grecia, es decir, el Producto Interior Bruto se forma por la agricultura, la ganadería, tienen un poco de petróleo y es una economía mediterránea, como la de Mallorca hace 70 años sin el boom del turismo. Y tiene la cuña también después del turismo, ¿no? Entonces, es una economía que no les va a permitir pagar la deuda pública. Y nosotros quizás estemos también en una situación un poco parecida. Es decir, nosotros estamos acumulando una bola de nieve y nunca nos hemos planteado si eso se puede pagar o no, porque hasta ahora no conseguimos que la pelota de nieve se estabilice. Entonces, lo mismo que los alemanes tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial una quita a su enorme deuda, yo no hablo más de quita a lo mejor, pero Europa tiene que hacer lo que yo decía antes, llámale de otra manera, un plan Marshall para que esas economías
tengan una rentabilidad y una viabilidad que les permita pagar su deuda. O si no, están obligados a una quita. Y con esto no le estoy dando la razón ni a los griegos, ni aquí a Podemos, ni a Pepito, ni a Juanito. Es decir, nosotros hoy tenemos un agujero que la bola de nieve va creciendo en 50.000 millones de euros, que no es una tontería, ¿eh? Sí, pero piensa una cosa, Manolo. Una familia que se compraba una vivienda, se hipotecaba 90.000 euros y tenía unos ingresos de 30.000 euros. Eso es el triple de lo que es la deuda pública española en este momento respecto al PIB nuestro, ¿no? No es tan dramático. Sí, eso, la doctrina imperante en los últimos 4, 5, 6 años justificó el ajuste fiscal drástico en base a estudios hechos por algunos analistas norteamericanos neoliberales, que lo cogió el Fondo Monetario Internacional y lo cogió el Banco Central Europeo. Y con esos estudios dijeron, no, aquí no se puede pasar el 100%, porque si se pasa el 100% esto cortocircuita y esto nos vamos al traste. Al final, ¿qué ha pasado? Que hemos cortocircuitado y nos hemos ido al traste por culpa de no tener la visión de que el gasto público y la inversión pública es necesaria en una economía cuando hay crisis, que es lo que decía Keynes hace 60 años. Lo que ha aplicado Estados Unidos, ¿no? Y que es la ortodoxia, lo está aplicando Estados Unidos, y es la ortodoxia económica. La recesión, claro. Es decir, el economista, digamos, de altura, que dominó perfectamente y vivió intensamente, fue Keynes. Y Keynes te lo dice muy clarito. Además, su propio libro es La teoría general del interés, el dinero y el empleo. Si nosotros vamos al empleo de esos 5 millones que tenemos de parados, vamos a poner que sean 4, que creemos 4 millones de puestos de trabajo, nosotros no tenemos problema, podemos estar en una situación que no tenemos déficit y nos podemos plantear pagar la deuda, pero con 5 millones de parados, coges cualquier análisis que haya sobre todo de la vivienda y te dicen que la vivienda seguirá bajando mientras tengamos 5 millones de parados. ¿Por qué? Pues porque no podemos pagar, el consumo está en el suelo, sí, que eso es inevitable. España necesita, lo mismo que Grecia, que se mire con la óptica, ojalá hubiera un parlamentario europeo que fuera un Marshall. Es decir, Marshall, ¿qué es lo que hizo? Señores, si nosotros inyectamos dinero y ponemos Europa en condiciones, Europa funciona en 3 años. Bueno, no en 3 años. El plan de inversión te origina ya movilizar Europa, ¿no? El plan de inversión, porque está generando empleo, ¿no? Entonces, claro, nosotros, todos los que se llaman países periféricos, Portugal le pasa igual. Tú vas a Portugal y no puedes comprar nada porque no te ofrece nada. Es decir, tú paseas por el comercio, vais con vuestra respectiva y pasear por el comercio y verás que no hay nada atractivo y eso hay que romperlo, porque como no haya empleo, pues claro, hay que los presupuestos de los estados se tienen que dedicar a mantener estas personas por los distintos canales, bien por bancos de alimentos, bien por Cáritas, bien por tal, y bien por los subsidios o ayudas, claro. Son capítulos importantísimos. Si tú eliminas esos capítulos y a su vez te están generando ingresos, pues claro, la situación cambia por completo. De todas maneras, lo que sí está claro es que en Estados Unidos el último dato de parados, por lo visto, ha sido el mejor dato de los últimos 15 años. Claro. Estados Unidos, que ha aplicado una política en la cual superó el 100% del Producto Interior Bruto, me parece que se puso en el 130%. Soltó dinero, una barbaridad, y ahora lo ha empezado a recoger y todavía no se han planteado ni siquiera el incrementar el precio del dinero. O sea, que están contenidos. No, han dicho están que ni aguantando, hablar, que ni de momento nada. Y eso que están creciendo al 3 y el 4%. O sea, que ha habido 2 tesis, podríamos decir, económicas, que se han contrapuesto aquí entre Europa y América, en la que evidentemente... sí, pero que la escuela de Chicago se la han pasado por alto. Hay que ir a la keynesiana y que era empleo. Bueno, es que no te queda otra. De todas maneras nos tenemos que marchar porque estamos a punto del cierre, de agradeceros la tertulia de esta semana y a todos ustedes pues citarles para la próxima, en que tenemos nuevos invitados y nuevos temas. Muchas gracias por su atención.